Un individuo se abre camino entre los bosques. Ha caído la noche y la luna llena ilumina los montes de Ayariz, en el corazón de la provincia de Orense. Lleva sangre en los labios, responde al nombre de Manuel Blanco Romasanta y acaba de matar con sus manos a otra persona. Ocurrió en el siglo XIX, pero los ecos de esta terrible historia aún se guardan con celo en los archivos del Reino de Galicia. Legajos de uno de los procesos judiciales más apasionantes de la historia. La condena a muerte de una persona de aspecto desaliñado y mugriento. Un triste buhonero, acusado de hombre lobo. Y 35 minutos, esto ya es Milenio 3, una historia apasionante, la de Manuel Blanco Romasanta. En el testimonio del juicio, el 2 de julio de 1852, dijo lo siguiente: Señoría, fui víctima de una maldición familiar que me convirtió en hombre lobo. Me vino ocurriendo desde hace 13 años, desde el día de San Pedro. Me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control, y a los pocos segundos ya era un lobo. Un equipo compuesto, como siempre, por Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, que os habla Iker Jiménez y nuestro querido compañero Javier Rodríguez a los mandos de esta nave de misterio y de palabras. El único caso judicialmente admitido, casi 2000 folios de expediente, en el que se puede leer condenado por hombre lobo. Una historia que hemos querido recuperar hoy que los asesinos en serie están tan de actualidad, desgraciadamente. Queremos recordar y saber cuál fue la historia del primero de ellos, quizá la más misteriosa, la más extraña de todas. 42 años, era un buhonero. Nació en 1810 en la población de Ayariz, provincia de Orense. Se acusó él mismo de la muerte de 13 personas. Antes de comentar este recorrido intenso por la historia de este personaje, de su tiempo, de sus macabras obras, les gustaría preguntar ni más ni menos que al catedrático de Antropología de la Universidad de Santiago de Compostela, don José Ramón Mariño Ferro, que hizo un libro estupendo en su época llamado Lobos, Lobas y Lobisomes, porque Manuel Blanco fue considerado por el pueblo gallego como el primer lobisome condenado. Y sepamos qué es un lobisome. Lobisome es hombre lobo, es lo mismo que el hombre lobo. En gallego se dice de varias maneras. Una es lobisome, otra es lobo da xente, pero es el hombre lobo. Se cree en Galicia como se cree en el resto de Europa. En toda Europa, aunque no suele hablarse de ello, es una unidad cultural. Compartimos las creencias más importantes en brujería, en aparecidos, las romerías son las mismas, el carnaval es el mismo, y dentro de esas creencias comunes a la Europa que nace en la Edad Media, a la gran cultura europea, pues uno de ellos es la brujería y el hombre lobo. Tengo en mis manos un magnífico libro, Psicópatas Criminales, escrito por Carlos Belbel y Salvador Ortega, prólogo del forense y amigo de este programa, José Antonio García Andrade, editado por La Esfera de los Libros. Uno de los estudios más serios donde se habla, por ejemplo, de la historia de Manuel Blanco. Y tenemos el placer y el honor de tener en este estudio uno, completamente ya en penumbra, a Salvador Ortega, que está considerado uno de los verdaderos fundadores de la Policía Científica Española, diplomado por el Instituto de Ciencias Forenses de Sevilla, y en su haber algunas de las detenciones de estos personajes más importantes en la historia de nuestra criminología. Don Salvador Ortega, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien allá. Un caso espectacular y diferente a todos, ¿verdad? Manuel Blanco Romasanta, un auténtico hombre lobo. Yo pondría de un lado todo lo que es cientifismo, todo lo que rodea, indudablemente, en todo este caso, el caso de haber no solo asesinado, sino haberse, según él en su confesión, comido a sus víctimas, y pondría al otro lado del límite,
Pues un tema en el que apasiona, es un tema que aunque nadie da por verdad, ni nadie da porque pueda existir realmente, sí es cierto que es uno de los temas científicos donde todo el mundo ha investigado, donde más dinero se ha gastado en investigación sobre este tema. Sobre este asunto la policía desde hace mucho tiempo intenta indagar, ¿no? ¿Qué le ocurre a un hombre para creer que tiene esa transformación y, como en el caso de Manuel Blanco, acabar con sus semejantes? Luego escudriñaremos el caso paso a paso, pero él se creía evidentemente un lobo y algunas de las heridas que aparecían en los restos se identificaron como hechas por lobos, ¿no? Sí, efectivamente, uno de los diagnósticos establecidos en las posibles necropsias que se hicieron en su día, las autopsias naturalmente declararon que había mordeduras de un animal y pudo alguno adelantar que podía tratarse de lobos. ¿Por qué este caso es tan importante? Me gustaría que todos los oyentes de Milenio 3, todos juntos en este micrófono amarillo que va a todas partes, nos desplazásemos rápidamente hasta un lugar donde se guardan viejos legajos. Es el Archivo Histórico del Reino de Galicia. Y vamos a hablar con Gabriel Quiroga, porque en ese archivo, desde aquel 1852 en que se acusó y condenó a muerte a Manuel Blanco Roma Santa, hay un expediente único que habla de la condena y de las fechorías de este hombre. Vamos a saludar a Gabriel Quiroga y a saber qué fue de ese expediente. Gabriel Quiroga, buenas noches. Buenas noches. Gabriel, una cosa importante. Físicamente, ¿qué es esta causa? ¿Qué nos podríamos encontrar? ¿Qué cantidad de expedientes hay o qué se cuenta en ella, más o menos, resumidamente? Bien, la causa es un proceso judicial común, como otros muchos expedientes judiciales que se conservan en el Archivo del Reino de Galicia. Es muy voluminoso, son más de 1000 folios. Y eso se explica porque, como todo proceso judicial, lleva un trámite pues bastante complejo y va pasando por diversas instancias. Y bueno, esta causa se inició en el juzgado ourensano de Allariz a mediados del siglo XIX y se resolvió en primera instancia en ese juzgado, y después hubo un grado de revista en el que fue revisada la causa, y además hubo otros incidentes como la intervención de Isabel II, de la reina Isabel II, etcétera, ¿no? ¿Nos encontraríamos ante un caso único en Galicia y probablemente único en nuestro país o en Europa? Por el hecho de proceso a un hombre lobo, por la calificación, ¿no?, que se le da. Bueno, sí, vamos, según parece, sí. Desde luego, es en el contexto de la documentación de este tribunal, de la Audiencia Territorial de La Coruña y del Archivo del Reino de Galicia, es un caso único. Desde luego yo no conozco otro caso de una causa abierta a una persona por ser acusada de hombre lobo. Hay que decir que esta acusación procedía del propio inculpado, de Manuel Blanco Roma Santa, que fue él el que dijo que los asesinatos de los que era acusado los había cometido porque, por efecto de alguna maldición de personas que no lo querían bien, pues en determinados momentos se convertía en lobo, y eso le llevaba a cometer a estos asesinatos y a devorar a las personas a las que asesinaba previamente. Parece que se le condena a muerte, se le condena desde luego a la pena capital, pero ¿qué ocurre, Gabriel? Parece que hay una intercesión incluso de la más alta instancia del Estado en ese momento. Sí, efectivamente. En primera instancia, en el juzgado de Allariz, se le condena a muerte tras haber dictaminado en su contra una serie de peritos médicos de la ciudad de Orense. Esta causa va a la Audiencia Territorial de La Coruña, y en la apelación se le conmuta la pena por la de cadena perpetua, y después en la revista de esa causa se le vuelve a condenar a muerte. Pero ya en la causa, en la audiencia, hay una intervención de un médico francés residente en Argelia que escribe una carta a Isabel II y dice que este caso puede ser un caso, pues bueno, de trastorno mental, y que él cree que no se puede condenar a esta persona. Y finalmente, cuando la Audiencia de La Coruña, a pesar de la intervención real en un principio, dictamina o dicta sentencia condenatoria,
la propia reina Isabel II finalmente lo indulta. Don Gabriel Quiroga, director del Archivo Histórico del Reino de Galicia, agradecerle su intervención y sobre todo agradecerle también la labor, ¿no?, de guardar como se merecen esos documentos, que en el fondo es nuestro mayor patrimonio para conocernos a nosotros mismos. Muchas gracias por intervenir en Milenio 3. Gracias. Adiós. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Escuchábamos todos atentísimos a don Gabriel Quiroga, director del Archivo Histórico del Reino de Galicia, y mientras tanto, el compañero Salvador Ortega, que tanto sabe de psico-killers, de psicópatas y criminales, y que recoge en su libro esta primera historia, abría unas páginas y aparecía el retrato aquí en la mesa de Cadena SER de este personaje, 42 años, buhonero. ¿Cómo actuaba esta persona, Salvador? Cuéntanos un poco brevemente la historia. ¿Cuál era el modus operandi? Sí, el modus operandi de este hombre era el captar personas para llevarlas a trabajar a otro lugar. O sea, él se encuentra indudablemente en la primera ocasión que tiene, se encuentra con una mujer que se había separado de su marido, unos 40 y tantos años de edad, y que con un hijo pequeño él le propone ir a trabajar como sirvienta al domicilio de un sacerdote en Santander. Curiosamente se llama Manuela Blanco, según recoges tú en tu estudio, y casi igual que él. Efectivamente. Y la recoge a pie, porque entonces en la época no podían trasladarse de otra forma, por los montes de Orense, pues iban hacia Santander, en la mitad del camino, donde él conocía perfectamente todos los montes, todos los atajos que había por aquel lugar, incluso más lejanos, y lo que hace es que las ataca y los mata y los destroza. Y posteriormente, después cuando se descubren estos restos, indudablemente hay vestigios de que han comido la carne, algo de lo que él se acusa después en el juicio. Los deja desnudos y se marcha. Al poco tiempo, naturalmente, una hermana de la misma también le propone que ha encontrado también otra persona pudiente que podía ir a trabajar a ella, y hace igual. Y posteriormente una tercera también familiar de los mismos. Él, como quiera que también buscaba el poder resarcirse económicamente en aquel tiempo, pues la ropa que les había quitado y la ropa que llevaban incluso en el viaje, la poca ropa que pudieran llevar para el traslado y la prestación de su servicio como sirviente en los lugares a donde iban, pues él se quedaba con ellas y cometió un error. El error fue en revenderlas, pero con mucha valentía. Hasta qué punto se encontraba seguro de que no podían dar con él, y que las vendió incluso a una mujer del lugar. Y un día esta mujer del lugar pues apareció vestida con un delantal y con unas faldas y unos vestidos y también zapatillas de uno de esta, y uno de los hermanos la reconoció. Y empieza la investigación para acabar con él. Se lo dice claramente, que se las ha vendido Blanco, el buhonero, y que además es un hombre muy bien y que ha conseguido un buen precio por ellos. Entonces, y ese tal Blanco, Salvador, parece que siguiendo esa estela de ser el encargado de llevar hacia un lugar de prosperidad a estas familias de la Galicia más deprimida en la época, se acusa al final, cuando se la atrapa, ya no lo vas a contar, de 13 asesinatos, digamos, de la misma forma. 13 asesinatos cometidos igualmente, incluso con algunos hombres. Incluso con algunos hombres se acusa perfectamente. Es muy significativo que en el momento de su acusación, sin que nadie, porque además el primer sorprendido fue el abogado defensor de él, el señor Paz, que en aquella época, pues se acusa de ser un hombre lobo. ¿Y qué contaba Salvador? ¿Qué le ocurre? Hemos leído esa primera parte de su propia declaración en un juicio que levantó, una polvareda informativa tremenda en la época. Hablamos de 1852, y él habla de que, algo le ocurre. ¿Eran determinadas noches? ¿Tenía que ver el factor de la luna? ¿Se ha sabido algo de eso? No. En la historia que él cuenta, él dice que inmediatamente se configura en hombre lobo. Incluso en uno de sus relatos dice que al despertar de un sueño se encuentra con unos lobos, y luego después, cuando despierta, se da cuenta que se ha convertido en hombre lobo. Pero dice incluso que esos lobos con los que se ha encontrado, luego después también toman carácter humano en el momento en que se desprenden de la personalidad del licántropo. En definitiva, él cuenta que ha estado asaltando a personas con dos compañeros más. Uno era un valenciano
eso es don Genaro, famoso, y efectivamente dice que entre los tres han cometido la fechoría. Aquello llamó mucho la atención y yo creo que aquello desvirtuó un poco el interrogatorio formal que se podía haber hecho hacia este hombre, porque sorprendidos todos naturalmente por las historias que contaban, se ahondó muchísimo más en cómo se sentía hombre lobo, cómo se convertía en hombre lobo, qué podía hacer después de hombre lobo, cuánto le duraba el hombre lobo, desde qué tiempo, qué podía influir en él, qué hierbas tomaba, o sea, todo se dirigió hacia la historia que él contaba, que en definitiva debió contarla muy bien, porque tanto el juez como los abogados, como el fiscal, como los acusadores, indudablemente estuvieron muy imbuidos dentro de la propia historia. Se tuvieron que quedar francamente sorprendidos. Nos gustaría volver a preguntar a don José Ramón Mariño Ferro, catedrático de Antropología de la Universidad de Santiago de Compostela, porque él hablaba de unas características también, como a nivel policial nos contaba Salvador Ortega, que aquello fue un espectáculo nunca visto en España. Nos habla también el antropólogo, desde su tribuna del conocimiento, de, según el pueblo gallego, qué condimentos tenían estos individuos. Le escuchamos. Son personas que comparten características muy destacadas en el lobo. O sea, personas que son muy agresivas, efectivamente, o muy voraces. Casi todos los cuentos de hombres lobo surgen cuando una persona, sea hombre o mujer, se comporta con mucha agresividad, cuando es muy voraz y cuando tiene otra connotación simbólica del lobo, que es su lujuria, o sea, y sobre todo en el caso de varones, cuando son hombres que son lujuriosos y al mismo tiempo violentos, ¿no? Entonces, si una persona, hombre o mujer, comparte alguna de estas características, es posible que se transforme en lobo, sea porque su padre o su madre están en desacuerdo con su comportamiento y entonces le lanzan una maldición y dice, bueno, ya que te comportas como un lobo, transfórmate en un lobo. Ya que te comportas como un lobo, transfórmate en un lobo. ¿Sabéis que hay un correo electrónico, milenio3, con número, @cadenaser.com, milenio3 @cadenaser.com, para recibir vuestros centenares de mails a la semana que nos enorgullecen y además preguntando cosas como esta? Queréis que tratásemos este tema y lo estamos haciendo con la mejor gente y los que más saben de ello. Antes de seguir con Salvador Ortega y con esta historia apasionante, me gustaría preguntarle a Carmen Porter si es cierto que ha habido otros casos parecidos. Es decir, no hablamos de una cosa única, sí en España quizás, pero en Europa y sobre todo en el siglo XVI hubo auténticos ajusticiamientos con nombres y apellidos condenados por hombres lobo. Carmen, ¿cuáles fueron los más célebres o los más famosos? Buenas noches, Iker. Pues otros casos de hombre lobo que se dieron fue el de Pierre Bourdieu, que fue ejecutado en 1502 tras confesar que se había comido a una niña de 9 años una noche que se convirtió en lobo. En 1573, Gilles Garnier fue atrapado mientras atacaba a una de sus víctimas. Fue condenado tras confesar que comía niños cuando era poseído por la rabia. Peter Stuff fue ajusticiado en Colonia en 1590. Durante 25 años sembró el pánico en toda la región. Mató y devoró a numerosos hombres, mujeres y niños. El hombre lobo de Chalons fue quemado por la corte francesa en 1598 tras confesar sus crímenes. Y por último, el caso de Jean Grenier, el hombre lobo más joven de la historia. En 1599 declaró haber cazado y comido a varias jóvenes. Y tenía 15 años de edad. Salvador, nos encontramos en una Europa donde había incluso hombres que cazaban estos personajes, se cazaban vampiros, no son personajes del cine, sino de lo que en Europa se vivía en aquella época. Pero ¿qué pasó con este personaje? Cuando se sabe que ha muerto, ha matado a dentelladas en ese proceso extraño a esa gente, se ven los cadáveres. Y la pregunta, lo hablaba un poco también el director del Museo Histórico de Galicia, ¿por qué no se acaba con él? Es curioso que no fuera condenado a muerte. Bueno, fue condenado a muerte, pero que no fuese ejecutado. Eso, fue condenado a muerte y además en el libro relatamos que fue condenado a muerte. La horca había perdido entonces actividad y se instaura el garrote vil. Y yo quisiera leerte más o menos porque está rodeado de un cierto misterio. ¿Cómo se preparaba el garrote vil? Lo explicamos en el libro precisamente, en el que, aunque no era tan visual, la puesta en escena fue muy impresionante, porque en el Código Penal de 1822, el garrote vil tenía que estar instalado sobre un cadalso de madera o de mampostería pintada en negro, sin adorno ni colgadura alguna, colocado fuera de la población pero en un sitio inmediato a ella y proporcionado para muchos espectadores. El reo debía vestir la opa, una especie de holgada túnica de color negro. Asimismo estaba obligado a ponerse en la cabeza un gorro del mismo material y del mismo color. El traslado debía hacerse con el condenado maniatado y montado en una mula o en un burro, cuyo ronzal debía llevar el verdugo a la espalda, un cartel con la descripción del delito. Una vez
sobre el tablado, el verdugo le ponía el collarín mortífero. Fue condenado, evidentemente fue condenado a garrote. Pero no llegó a esa escena, ¿no, Salvador? No llegó a ponerse ese corbatín de hierro y esa capucha, ¿no llegó? Fue condenado por Fernando VII, y luego después, con posterioridad, un psiquiatra francés escribió directamente a Isabel II, reina entonces, el que estaban cercanos a justiciar a un loco. Y que este loco, que él tenía suficiente experiencia como para poder analizarlo, y lo que quería realmente era hipnotizarlo. Entonces, ante aquello, ante el gran escándalo que podía provocarse naturalmente con el ajusticiamiento de una persona anormal o de un enfermo mental, la reina decide conmutar la pena por la de prisión, la de cadena perpetua. Pero murió al poco tiempo, a los pocos años murió en la cárcel, y no fue ajusticiado nunca. Es muy curioso, Salvador, porque parece ser que este hombre fallece, es decir, se salva del garrote vil. Era un hombre que se ganó la enemistad de todo el pueblo, evidentemente. Era un hombre de un aspecto frágil, incluso no parece un Sansón de la época, pero sin embargo su voracidad, su ataque de lo que sea era tan tremendo que muchos investigadores luego intentaron descubrir los porqués. Hay un dato impresionante, y es que Juan Ignacio Pérez Colman, uno de los expertos en el estudio de este asunto, comentaba que entre 1520, nos contaba Carmen Porter los casos, y mediados del siglo XVII, hubo unos 30.000 casos denunciados en España de supuesta licantropía, la maldición de Licaón y la maldición que este hombre decía que venía de sus generaciones anteriores. Parece ser que la historia da una vuelta y que la porfiria y otras enfermedades, Salvador Ortega, podían jugar un papel también importante, y mucha gente fue ajusticiada por los síntomas parecidos de esta enfermedad tan violenta. ¿Qué es la porfiria? Efectivamente, la porfiria en definitiva es un trastorno genético en el que la piel sufre una serie de variaciones, se convierte en escamosa, pierde elasticidad, se deshidrata y además causa heridas, una serie de vesículas y demás. El hecho tiene mucho que ver también con un trastorno hemoglobínico, hace que el oxígeno activo indudablemente tiña de rojos los dientes e incluso la propia mirada. O sea, esto naturalmente en aquella época pues señalaba a la gente como aquellos que naturalmente padecían la licantropía, aquellos que podían ser hombres lobos. Y a esto le añadíamos además también el aparecimiento de pelo extraño, una hipertricosis además, en la que podía naturalmente aparecer. Se llamaba gen del hombre lobo, ¿no? Efectivamente, se llamó se le tachó como gen del lobo, incluso algunos casos de hirsutismo muy pronunciados, ¿no? Y hemos tenido hombres lobos incluso con estas propias enfermedades, no ya porfirias, pero sí casos donde aparece pelo en todo su cuerpo, pues encontrados o amamantados por lobos o por tigres también en la India. Niños que nunca han podido reeducarse ni reinsertarse en la propia sociedad. Los casos de niños salvajes, ¿no? Salvajes. Encontrados en los montes. ¿En España ha habido algún caso de ese tipo? Ha habido uno, pero no llegó naturalmente a demostrarse que pudiera ser totalmente un niño perdido, sustraído de la cama para llevarse los lobos y criarlo, no. Hubo precisamente un niño que pudiera haber sido abandonado y que se hubiera creado, que hubiera sido recogido y naturalmente pues amamantado por la loba que tuviera en el lugar. Existe otra cuestión que, volviendo a las frases famosas que podían tenerse en aquella época y a todas las historias sobre maldiciones, en que existe la costumbre de que en Galicia el séptimo hijo varón o nace saudador o nace lobisome. ¿Y qué es saudador? El saudador es sanador. O bien podía ser curandero, o bien la única diferencia que apareciera en su nacimiento era que el lobisome no tuviera una marca en el paladar, y esta sí la tuvieron los saudadores. Pero, sin embargo, aquello ese maleficio, esa mala suerte de nacer un hijo así, podía evitarse si le apadrinaba a uno de sus hermanos mayores. O sea que en definitiva... Historias de la Galicia profunda y auténtica que tienen algo que ver. Antes de terminar, nos gustaría volver a escuchar a José Ramón Mariño Ferro, catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela, que nos ha hablado de un dato impresionante también sobre este hombre, sobre Manuel Blanco Roma Santa. Yo creo que Manuel Blanco Roma Santa es un caso de estos. Efectivamente, yo creo que es un asesino en serie. Es una persona con unas características personales que llaman la atención. Primero, era un hombre muy hábil en los oficios, era vendedor ambulante y además tenía muchísimos oficios, pero llama la atención que tenía un gusto especial por los oficios femeninos, cosa que antes pues era sospechoso. Se vestía muchas veces de mujer, tenía un comportamiento muy afeminado. Pasaba de un comportamiento dulce a un comportamiento violento fácilmente.
su vida parece demostrar que tenía algún desequilibrio, ¿no? Y lo que sí es fijo es que él fue el que mató a las mujeres de las que le acusaron de haber asesinado. 13 personas, 13 muertes, un hombre, Manuel Blanco Romasanta, y una supuesta extraña enfermedad, o para él, maldición. Para terminar, Salvador, estamos ya en los últimos 20 segundos. Un caso excepcional y único en la historia, el primer asesino en serie español. Sí, al menos el primer asesino en serie constatado jurídicamente. Psicópatas criminales, Carlos Volver, Salvador Ortega, La esfera de los libros, un libro donde se recoge esta historia apasionante que hoy, en esta escasa media hora, hemos intentado recuperar con documentos, con datos y desde el punto de vista policial, antropológico y desde el punto de vista de los archivos, porque aún hoy hay 2000 folios y una carpeta vieja. En ella, una condena, Manuel Blanco Romasanta, Garrote Vil, causa, hombre lobo. Nos vemos la semana que viene, porque hoy no hay Milenio 3 de 3 a 4. Un abrazo muy fuerte. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.